Bien, relatar mi trayectoria artística, yo creo que no daría 2 horas para poder informársela al público que nos ve, pero debo decir que nunca imaginé en mi vida que estaría en estos medios. En mi casa no hay una descendencia, una familia que sea de venas artísticas, que yo pueda decir, yo vengo de allí, sino el padrastro mío, que me dio el nombre de Juan Alberto Díaz, sí, era una persona que le gustaba cantar y escribir, pero al no ser yo de su sangre, no puedo decir que lo heredé de él, ¿verdad? Hay una hermanastra ahí que vive en San Francisco de Macorís, que dice a cada rato, pero cuidado, Alberto, si tú eres hijo de mi papá, porque mi papá tiene toda la característica tuya de escribir y de componer y de cantar, y le gusta esto, pero todavía no se ha podido demostrar de que sí, yo sea descendiente de ese señor, que admiré mucho por su gallardía. Mi mamá nunca cantó, ni siquiera se silbó, porque en los campos siempre la gente silba canciones de artistas. Ella no era de ese medio, era una mujer muy fajadora, muy trabajadora, y el tiempo lo dedicaba justamente a atender a mis muchachos, los hijos. Éramos 14, ya habían fallecido 3, y ella se dedicó a criar a sus hijos. Pero no puedo decir que mi trayectoria venga de una vena artística, porque no lo es. Me vi envuelto en esto de manera casual, por complacer a un amigo que estaba en una situación difícil en una presentación que tenía del mundo del teatro. Ya esto lo había relatado en la entrevista anterior, y es entonces cuando formo en 1982 una agrupación que primero empezó a hacer teatro y que luego pasó a hacer humor, lo que se llama flip, o llámese doblar canciones o fonomímica. Ahí hacíamos canciones como el Din Don de Leo Fabio, Lani Horns y Camilo Sesto, hacíamos los Pimpinela, etc. Y eso fue llamándole la atención al público. Perdimos un gran espacio que no lo pudimos aprovechar porque no sabíamos lo que teníamos en manos. Cuando abrieron el hermano Canal 6, que es ahora Telemicro, que la mayoría de los muchachos que habían participado con nosotros fueron a audiciones. Una audición que ni siquiera yo me enteré cuando se llevó a cabo, pero ellos fueron, y muchos de ellos se quedaron trabajando allí como humoristas. De ahí de eso de hacer doblar, como el grupo Explosión de Raymond y Miguel y otros. Pero nunca me imaginé que estaría en este medio de la carrera artística, de las canciones y la música. Ya luego, recuerdo que escribí para el año 83 una canción navideña que se la di a cantar a un compañerito nuestro de la agrupación llamado Valentín, y él la interpretó. Tampoco era que él era un cantante, sino yo lo puse, lo metí a ese medio. Esa vez nosotros estuvimos en una discoteca que había en la avenida Las Palmas, llamado Cao Palma, y esa noche iba a debutar, luego de su salida de la orquesta La Artillería, el Jeffrey. Le habían hecho una orquesta, y nosotros éramos la contraparte como fonomímica, y ya había una canción montada y una coreografía hecha. Y el Jeffrey esa noche no pudo cantar porque tenía una úlcera sangrante, hubo que sacarlo de emergencia y no se dio la presentación esa noche. Ya para 1985, la orquesta Orquesta Joven
había grabado un tema que salía al mercado titulado Te Buscaré, y nosotros montamos ese tema, nadie lo había escuchado aquí en la zona, y nos invitaron a las fiestas patronales Buenos Aires 86. Y nosotros nos presentamos con un blazer blanco, unos pantalones negros, unos zapatitos blancos, se veían como artistas los muchachitos. Y entonces doblamos el tema Te Buscaré, y la gente nos pidió que lo repitiéramos pensando que éramos nosotros que interpretábamos, que cantábamos ese tema, y era un doblaje que le estábamos haciendo. Y de ahí participamos, fuimos cambiando, variando. Entonces yo me dediqué, me fui en el 89, me fui a Estados Unidos, y después de pasarme allí 1 año y 7 meses, retorné a la República Dominicana y dije que a mi regreso o pondría un colegio o una orquesta, y los puse los dos. De ahí surge el Colegio J. Alberto Díaz y surge la Orquesta Sensación, pero no cantaba yo le escribía los temas, yo montaba la coreografía, yo era el ideólogo. Recuerdo que hicimos un acuerdo con un artista llamado Manny Castillo, que venía de la gente de Félix de Rosario y esos grupos ahí, y hicimos un acuerdo. Él sería cantante principal de la orquesta, y nos entregó los platinos que usaban la casa discográfica como Radio Guarachita para que imprimiéramos a nombre de Sensación un disco llamado Solo por ti, y lo grabamos. No fue ese lado el que promovimos en la radio, sino el tema En mi mente, un merengue en mi mente, que está ahí en YouTube, y lo llevamos a una emisora que estaba pegada en ese entonces, que era KQ94, que era la super pegada. En ese entonces me cobraron 500 pesos. Era trabajar un mes, un salario de 500 pesos para un locutor ya fallecido de San Cristóbal llamado El Puchi. Su nombre real era Juli, le decían Juli Junior, El Puchi. Recuerdo que me cobró esos 500 pesos de que nosotros, con la fiebre de sonar en la radio, los disquitos eran negritos. De hecho, por aquí está en una de las gavetas que andan por aquí, está el disquito, y ese disquito, que era de bulla, de lo que tienen el hoyito hecho de pasta, imprimimos en Radio Guarachita, impresora y Radio Guarachita, 50 discos de eso, que era lo que podíamos alcanzar a imprimir. Y de eso llevamos ese disquito a KQ94, y por mala suerte o por corrupción de eso entonces del payoleo, nos cobraron los 500 pesos que con sacrificio logramos obtener, y el disco nada más me lo pusieron delante de mí mientras estaba en la estación. Lo tiraron al aire. Jamás sonó el disco en la radio, jamás, y perdimos los 500 pesos. Ahí comencé a darme cuenta de lo que era el mercado de la radio en la República Dominicana. Ya después de eso, entonces, esa agrupación tenía un cantante que ya fallecido, fue uno de los, el famoso regidor de Pedro Brán, aquel regidor que está preso, creo, no sé si lo liberaron. Había tenido un conflicto con ese cantante en un proceso de invasión de terreno por ahí, por el kilómetro 28, esa zona por ahí. Y supuestamente, no acuso de manera directa, supuestamente el cantante le sacó una pistola a esa persona, y de ahí de que se originó la muerte del cantante. A él le había grabado 6 temas, que no eran propios míos, sino ahí estaba el Vendaval, estaba el Noa Noa, ahí estaba 6 temas que le grabé a él. Entonces ese cantante me pide a mí, porque estaba con un pie en la orquesta y un pie en el extranjero, me pide a mí que por favor lo ayudara para irse al extranjero, y que de allá le iba a invertir
en la orquesta, haciendo eso una mentira, una falacia, pero como el muchacho no era bueno, yo decidí salir de él, ayudándole con las documentaciones para que se fuera a solicitar la visa. Y es entonces cuando el cónsul le dice, ¿dónde está su jefe inmediato? Y él le dice, si usted quiere llámelo, pero él había discutido conmigo, yo no iba a ir a acompañarle. Y entonces dice, si su jefe inmediato hubiese estado aquí, yo le hubiese puesto la visa. Pero como él no está aquí y no tenemos derecho, permiso para llamar a nadie, pues si usted no califica y lo partió. De allá para acá estábamos ensayando con la orquesta y él mandó a parar la orquesta y dijo, hágame una fanfarria, me dieron 10 visas, 10 años de visa. Y yo le dije, yo apuesto la visa mía contra la tuya y te doy 5,000 pesos, a que eso es una mentira. Se incomodó, de ahí salió una enemistad, y entonces el guirero de la Coco Band, en ese entonces nuestro amigo y hermano Papaguira, que Pochi lo había mandado a buscar la visa de él, que se iban de gira, fue que me dijo, el cantante tuyo lo partieron allá en el consulado. Yo estaba detrás y vi cuando le hicieron esta pregunta y lo quemaron. De ahí paré la orquesta, porque entonces el muchacho me demandó de que en prestaciones laborales, y tuve que parar la orquesta, y la orquesta duró hasta 1983 parada, cuando reformé un nuevo grupo, cuyo frente, ahí estaba José Luis Mateo Torres, vive Navarrete, cantante cristiano con varias producciones discográficas, es licenciado en educación, dirige el programa Prepara y es un tremendo evangelista. Él anda por ahí. Ahí estuvo Ariel Cadena, cantante con una producción discográfica en merengue, vive en Boston, Massachusetts. Y estaba Braulio Guerrero, ahora en Estados Unidos, en New Jersey. Y ese frente más un servidor, entonces en 7 meses logré llevar esa agrupación a nivel de grabación, de producción discográfica, una gira a nivel de Estados Unidos, pero cuando salimos a Puerto Rico, él pretendía quedarse allá, y entonces ahí, por circunstancias, no sé si el aura que nos estaba envolviendo de lo que se estaba moviendo ahí o no sé qué cosa, desde que salimos del aeropuerto internacional de las Américas, le desaparecieron la maleta de él. Cuando llegamos allá al aeropuerto Luis Muñoz Marín, automáticamente me preguntaron que si tenía periódico publicado, le enseñé el periódico al oficial de migración y nos envió al cuartito frío. Y allá en cuartito frío se descubrió que el muchacho se iba a quedar allá en Puerto Rico, y tuvimos 12 horas de interrogatorios ahí, y tuve que formar una deportación voluntaria, porque le gané el caso a los oficiales la situación era porque yo tenía una visa de turista y ellos tenían cada uno una visa de publicidad. Muchachos humildes de la comunidad que no pensaban viajar, pero logramos en 7 meses, sin manager, sin casa disquera, sin inversionista, 4 muchachos humildes de la comunidad, logré sacarle visa a ese frente y hacerle una gira para Puerto Rico, cosa que se frustró porque tuvimos que volver a República Dominicana de manera voluntaria. Me dieron una documentación para que volviera al consulado a colocar la visa de los muchachos de manera correcta, pero yo no quise. Ahí dejé pasar, mi visa nunca la quemaron, y de ahí dije para mí, ¿por qué escribirle temas a personas con indisciplina si o pretenden quedarse o pretenden irse de mi lado, y yo escribiéndole y grabándole? Entonces decidí que de ahí en adelante hacer mi propio trabajo. Grabé entonces una producción titulada La Morena con 8 temas. Luego firmé con una casa discográfica que no había ocurrido en tiempo anterior, Hacienda Record de Corpus Christi en Texas. Con ellos duré 5 años, le grabé 3 producciones. Después grabé 6 temas más en versión merengue, entre los que está La Conocí en el Parque, La Rubia de Cabaret, ahí está La Mujer de Nueva York, etcétera, etcétera.
luego grabé una producción en bachata, 10 bachata, de lo que está Mujer en Llamas, Tu Fracaso y otras. Habíamos prometido no llorar, Volveré, etc. Y luego entonces grabé una producción en cumbia fusionada con pop rock. Con ello gané estos premios que tú ves acá. Mira, en Colombia, mira la bandera de Colombia ahí donde está. Mira, esa medalla me la gané allá. Este disco de oro que tú ves aquí me lo gané allá también. Me gané esto en los premios Latin Music. Me lo gané también. Todo eso son trofeos. Este trofeo de acá me lo gané en el Coliseo La Música de San Cristóbal. Coliseo La Música de San Cristóbal, que eso es el palacio grande de allá que tiene San Cristóbal. Me lo gané porque una sociedad de jóvenes justamente de aquí de la calle El Sol con Colón hizo un evento y me llevaron y me reconocieron con este premio. Y este otro en acrílico muy bonito, lo aprecio mucho porque la iglesia Luz y Vida no reconoce personas que sean inconversas. Eso nada más son para el mundo cristiano. Sin embargo, tanto este premio como esa placa hermosa que está ahí, que es una de las más bonitas que yo tengo acá, 2 años consecutivos me lo entregó la iglesia Luz y Vida, el cual admiración al pastor Julio Morales y a su esposa. Y soy Premio Nacional de Periodismo en Colombia, soy embajador de la paz de Chile, soy representante de CONAPE, amigos periodistas internacionales con sede en México que preside el doctor Raúl González Nova, con base a nivel de todo el mundo. Yo los represento aquí en el país. Soy miembro de la Sociedad Dominicana de Medios Digitales, soy miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en fin. Entonces, ahora grabé una canción titulada Con los ojos del alma, y esa es la que estoy promoviendo. Con eso voy a completar una producción en balada. Búsquenos en YouTube, ahí están todas mis canciones. Eso es parte de mi historia, no puedo continuar porque el tiempo apremia. Sigo agradeciéndole a Víctor y a su canal en Podcast TVG, que es un canal de YouTube que está creando impacto no solamente en República Dominicana, sino a nivel internacional, al cual le agradezco esta entrevista en la segunda parte de Alberto Díaz y Grupo Sensación. Muchas gracias.